Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas para Todos. En esta ocasión hablaremos de las medidas de tendencia central en la probabilidad y la estadística. ¿Pero qué son las medidas de tendencia central? Veamos a continuación. Las medidas de tendencia central son valores que pueden representar un conjunto de datos. Entre ellos están la media, la moda y la mediana. Es decir, como en todo conjunto de datos, necesitamos aquel valor que de alguna manera represente o sea el ejemplo en donde todos los datos tienden a agruparse. En estos casos, a esas medidas de tendencia es lo que nosotros llamamos la media, la moda, la mediana. Y vamos a ver algunas expresiones o algunas fórmulas para calcular cada una de estas medidas. Para calcular la media, se deben sumar todos los datos y dividir el resto entre el número total de datos, como en este caso aparece. La media la representamos con el símbolo X barra y es el promedio de la suma desde igual con 1 hasta n, donde n representa el número de observaciones que tenemos y cada una de esas x y son las observaciones, y al dividirlos entre n nos dará el resultado de la media. Ahora, para calcular la moda, se deben contar los valores que más se repiten en el conjunto de datos y elegirlo como el dato representativo. Para calcular la mediana, se deben primero, número 1, ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor o viceversa, y aplicar la fórmula siguiente. Si mi número de datos es impar, entonces la mediana va a estar ubicado en la posición xn más 1 entre 2. Si el número de datos es par, la mediana va a ser el promedio de los datos que estén ubicados en la posición xn entre 2 más xn entre 2 más 1 sobre 2. Esa sería la mediana. Ahora, para ejemplificar estas fórmulas, vamos a utilizar los datos que hemos trabajado en otros videos, donde nos dice calcular la media para el peso de 60 alumnos de probabilidad y estadística. Aquí tenemos los datos, son en total 60 datos, ¿sí?, de 60 alumnos, y lo que se hizo fue sumar cada uno de estos valores, todos los valores representados en esta tabla, todos los valores se suman, cada uno de ellos, así hasta llegar hasta el final, todos. Estoy señalando para modo de ejemplificar que se deben sumar todos los valores. Y después, una vez que sumamos todos esos valores, nos da un resultado de 4.449.4. En total son 60 datos. Al dividirlo entre 60 nos da un valor de 74.2. Este valor 74.2 es a lo que nosotros le llamamos el promedio y es una medida de tendencia central. Es decir, es una medida que representa a todos los datos que están en esta tabla. Es la medida que de alguna manera nos dice o nos da información acerca de alrededor de qué valor se están concentrando los datos de esta tabla, que es el 74.2. Continuemos. Ahora, para calcular la mediana para el peso de los 60 alumnos de probabilidad y estadística, lo primero que tenemos que hacer es definir el orden. En este caso lo vamos a definir de menor a mayor. Aquí tenemos los datos que están de manera desordenada o desorganizada, o sea, no están en orden. Y lo que hicimos aquí fue empezar en la siguiente tabla. Podemos ver cómo se organizan. Empezamos con el 49.3, después el 50.9, después el 51.3, aquí se repite el 51.3, después el 51.5 y así sucesivamente hasta llegar al último dato, que es 110.3. Pues bien, aquí como lo dijimos, se ordenan los datos de menor a mayor.
se obtiene el número de datos. En este caso el número de datos es 60. Es un número par. Si es un número par, ¿qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar un medio de xn entre 2 más xn entre 2 más 1 si n es par. Esta es la fórmula que vamos a usar. Apliquémosla entonces. Tenemos un medio x 60 entre 2 porque n vale 60 más x 60 entre 2. Entonces un medio x 30, 60 entre 2 nos da 30 y x 31. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el número que está en la posición 30 es el valor que debo tomar para calcular la mediana y el valor que está en la posición 31. Entonces, si sabemos que aquí tenemos 60 datos, aquí hay en total 60 datos, en la primera columna tenemos 10, en la segunda columna tenemos 20 y en la tercera columna tenemos 30 datos. Entonces, el valor que está en la posición x30 es 73.4, que es el valor que aparece aquí. Y el valor que está en la posición 31 es 74.8, que es la posición o el valor que tenemos aquí. Al promediar estos dos valores, 73.4 más 74.8 entre 2, nos da un valor de 74.1. Y este sería el valor de la mediana. Pues bien, es así como hemos llegado al final de este video acerca de medidas de tendencia central. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.